Está previsto que comience en El Cairo la primera ronda de negociaciones después de la presentación del plan de los 20 puntos que anunció Donald Trump para tratar de terminar con el conflicto en Gaza. Recordemos que Netanyahu formó parte de la presentación de estos 20 puntos. Durante los últimos días, desde Hamás, anunciaron que aceptan algunos, no todos, condiciones ponen incluso para aceptar algunos, pero lo cierto es que se abre hoy una instancia de negociación en El Cairo mediado por el gobierno de Qatar y también de los Estados Unidos y por supuesto de Egipto. ¿Qué se puede esperar de esto? Bueno, vamos a hablarlo con Kevin Ari Levin, que es analista internacional, sociólogo especializado en Medio Oriente. Gracias, Kevin, por este diálogo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se puede esperar de hoy, sobre todo con estos peros que cada una de las delegaciones le ha puesto al plan de Trump? Bueno, en principio lo que tenemos es una propuesta que es bastante diferente a las anteriores, con lo cual estamos de alguna forma en un territorio sin explorar. Esta es una propuesta que es bastante completa, que plantea pasos que deberían cumplirse inmediatamente casi. Por ejemplo, la liberación de los secuestrados, la propuesta habla de un plazo de 72 horas, que es muy diferente a los plazos graduales que establecían las propuestas anteriores y los 2 ceses al fuego que hubo desde que empezó la guerra hace casi 2 años. Mañana se cumple 2 años. Y de parte de Estados Unidos hay una presión para terminar estos puntos sin resolver en los próximos días. Marco Rubio habló de no esperar meses, no esperar semanas, sino que en días esto se debería resolver. Incluso dijo que 90% ya había sido acordado, pero probablemente eso es un poquito de presión sobre las partes. Pero hay varios temas que son relevantes que todavía quedan por definir. La respuesta de Hamás fue un sí, pero hasta ahora. Era previsible que jamás, bueno, no accediera por completo desde el vamos, habida cuenta que uno de los puntos centrales del acuerdo es el total desarme de Hamás. ¿Cuáles considerás vos que son aquellos puntos donde va a haber más complicaciones para, bueno, lograr que acceda a aceptar los términos del acuerdo? En principio, jamás, lo primero a lo que se comprometió es algo que de alguna forma ya había hecho antes. Sí. Es decir, estamos de acuerdo con la liberación de los secuestrados. Ahora ya no aparece como un punto final en el acuerdo, sino un punto inicial y con entregar el poder de Gaza a una nueva autoridad tecnocrática, dice el acuerdo, es decir, no perteneciente a ningún partido político. Donde la cosa va a estar un poquito más complicada es, en primer lugar, la composición de esa autoridad. Estados Unidos parecería haber elegido a Tony Blair para liderar una especie de administración internacional temporal para gobernar Gaza. Jamás dijo que, en principio, no está dispuesto a que Gaza sea gobernado por un no palestino o por una administración impuesta desde afuera. Y un tema también muy relevante es si van a entregar las armas del todo. Hasta ahora dijeron que en principio parecerían querer quedarse con algunas armas, entre comillas, para fines defensivos. ¿Y a quién se lo entregarían? Jamás dijo en principio que está solo dispuesto a entregárselas a Egipto. Pero esto va a ser un tema, creo que los más tensos que se van a tener que resolver en las negociaciones que ustedes dijeron empiezan hoy. Y otro tema que del otro lado va a tener que, sin duda, llevar atención es cuál es el plazo, el cronograma y las características de la retirada territorial israelí, que el plan prevé que debería ser gradual, que de a poco el ejército israelí debería retirarse de zonas de la Franja de Gaza hasta una retirada total. Lo más probable es que Israel intente extenderlo lo más posible. Y hay también presiones al interior de cada una de las partes para, de alguna forma, hacer caer el acuerdo. Así que ahí vamos a tener que ver cuánta presión Estados Unidos está dispuesto a ejercer. Claro, hay presiones para que el acuerdo se caiga y también, incluso pensando ahora dentro de la misma coalición de Netanyahu, los que lo presionan para que avance sí o sí, sobre todo en favor de liberar a los rehenes y parte de su gobierno que prácticamente lo está tratando de traidor, ¿no? Absolutamente. Las encuestas en este sentido son claras. Un 75% de la población israelí está de acuerdo a grandes rasgos con lo que establece el plan, es decir, terminar la guerra ahora, liberar a todos los secuestrados y retirarse de Gaza. Pero en ese otro 25% hay una presencia muy importante dentro del gobierno. Hay partidos aliados de Netanyahu dentro del gobierno que ya de alguna forma anunciaron que ellos abandonarían el gobierno en caso de que este proyecto de paz
se ejecute, pero también los referentes de la oposición israelí advirtieron también que están dispuestos a ofrecerle a Netanyahu lo que están llamando una red de seguridad, es decir, asegurarse que el gobierno no caiga y que llegue a su término, que sería dentro de 13 meses debería terminar el gobierno, para que este plan pueda llevarse a cabo y se cumpla la voluntad de la mayoría de la población israelí, que piensa que ya estos 2 años fueron más que suficiente para esta guerra. Claro, se le da una paradoja a Netanyahu, que es su propia base de apoyo, la que no está de acuerdo con lo que él está haciendo y tiene que cambiar su propia base de apoyo. Hay una novedad en toda esta propuesta que es algo que no se ha visto en otras oportunidades, que es que por primera vez todos los países árabes parecen coincidir con esta propuesta y esta vez sí parecen estar dispuestos a resolver el conflicto de Medio Oriente, un apoyo que antes fue más esquivo. ¿Eso puede terminar siendo efectivamente tan determinante o es simplemente un elemento más que ocasionalmente, bueno, juega así? Estoy de acuerdo que esto es un elemento clave en esta nueva propuesta que se hace eco de alguna forma de lo que venían planteando países como Qatar, esencialmente, Egipto, incluso Arabia Saudita. Creo que esta propuesta surge también a partir de la presión que empezaron a ejercer algunos países, como la iniciativa dentro de las Naciones Unidas liderada por Francia y por Arabia Saudita, por el reconocimiento del Estado palestino, pero también para que este plan se desarrolle y se implemente en su totalidad. El apoyo de esos países árabes es clave. Por ejemplo, la reconstrucción de Gaza, que va a requerir varias docenas de miles de millones de dólares. Bueno, y ellos los tienen, dijo Trump. Claro. Sí, y que Estados Unidos tampoco está dispuesto a pagarlo. Claro. Estados Unidos, de alguna forma, prometió dejar de cubrir los gastos necesarios para seguir siendo el gendarme del mundo y sobre todo el Medio Oriente. Entonces, esto incluso, yendo incluso más allá de la guerra, parecería indicar también la posibilidad de que Estados Unidos empiece a descansar mucho más en sus aliados árabes, incluso a expensas del apoyo que Estados Unidos viene ofreciendo a Israel, porque otra de las novedades de este plan es que esto ejerce presión efectiva a Netanyahu y de alguna forma lo arrinconó, y al mismo tiempo a Hamás le da la señal de que si dice que no a este plan, en última instancia, se va a quedar aislado en la región y desconectado de sus fuentes actuales de financiamiento, sobre todo de Qatar. Y muchas particularidades que tiene la reunión que comienza hoy, porque en la delegación de Hamás, de los gazatíes, están algunos de los sobrevivientes del último ataque de Israel en Qatar, a quienes intentó asesinar, y hoy son sus negociadores, con lo cual no es un clima que uno se imagina, bueno, gente que confía en el otro. No, claro. No, básicamente es quien ha intentado exterminar al otro y de eso se trata el juego. Sí, totalmente. Uno de ellos recién dio la cara estos días y había especulación sobre si al principio se había sido asesinado o no en el ataque de hace un mes en Qatar. Ese ataque también seguramente fue clave en el desarrollo de esta propuesta, porque también demostró a Estados Unidos el nivel de desgaste que venía teniendo que tolerar la erosión del posicionamiento de Estados Unidos cuando uno de sus aliados atacó a otro de sus aliados. En Qatar está la principal base militar de Estados Unidos en el Medio Oriente y Estados Unidos ve a Qatar como un socio estratégico clave, ni hablar Israel, a quien sostiene como su principal aliado en el Medio Oriente. Y esto me parece que lo que al principio Israel, el gobierno israelí entendió como algo necesario para destrabar las negociaciones, resultó ser por ahora un error estratégico en la postura de Netanyahu con respecto a la guerra, porque le terminó mostrando a Estados Unidos que su apoyo hacia la estrategia de Netanyahu de avanzar en la presión militar hacia Hamás no iba a funcionar y que solamente traía problemas. Así que ese ataque creo que va a ser algo que Netanyahu se va a arrepentir durante un tiempo importante, pero bueno, seguramente ahora las dos partes van a intentar modificar la letra chica del acuerdo de la forma que les resulte más conveniente. Sin duda. Kevin, muchísimas gracias por tu análisis y por acercarnos a una mejor comprensión del conflicto y de lo que se está negociando en estos momentos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.